Elena S.V. Flis de la Escuela Universitaria de Artes TAI y vengo a presentar con mi compañera el autorretrato, el contexto y los ODS, dinámicas de reconocimiento y reflexión en el alumnado de artes. Buen día, mi nombre es Adriana Córdoba y soy estudiante del doctorado en Estudios Sociales de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Adriana y yo colaboramos en un proyecto llamado Transmigrars que ha dado muchísima información para lo que vamos a presentarles hoy. Bien, el trabajo que hemos realizado surge del reconocimiento de las dinámicas que se generaron en la pospandemia, en donde este concepto de nueva realidad se instauró en las dinámicas de las vidas cotidianas de los sujetos, y podemos recordar que durante este tiempo circularon en los medios de comunicación y las redes sociales estas invitaciones a cambiar nuestros hábitos de consumo, ya que a partir de la excesiva producción industrial, pues estaba generando una crisis ambiental. Como parte de esta conversación hemos creído relevante tener el trabajo de Edward Burtynsky, ya que además los estudiantes con los que vamos a trabajar son del área de fotografía. Entonces, tanto el proyecto de Antropoceno como el proyecto de Wake of Progress habla y reivindica esa labor de tomar acción. Para ello, hemos pensado que los objetivos de la Agenda 2030 son lo que nos puede llevar a esa conversación con los estudiantes y las estudiantes para transformar el mundo. A fin de cuentas, estos objetivos son algo que tenemos que incluir dentro de nuestros currículums académicos y que tienen como fin último que las personas se involucren en un trabajo conjunto para erradicar las desigualdades. Entonces, en nuestro trabajo utilizamos los ODS como detonadores o disparadores del pensamiento crítico. Este concepto de detonador lo retomamos del trabajo pedagógico de María Caso, que propone el trabajo creativo de los estudiantes y como punto inicial un ejercicio de lanzar un elemento, una idea, un objeto que genere expectativa en el aula y de esta manera propiciar el trabajo de los estudiantes. Asimismo, el concepto de disparador de Perceval va en ese mismo sentido, solo la diferencia que él propone es que este disparador puede perdurar a lo largo del proyecto o puede ser únicamente como punto inicial. Entonces, la idea de nuestro trabajo es promover la conciencia, gestionando pues también la reflexión sobre sí mismo en nuestros estudiantes y este carácter reflexivo que tenga un contenido ético y estético del vínculo que tienen nuestros estudiantes con su contexto. Además, esto nos permite también identificar la importancia de llevar una relación mucho más cuidadosa con todas las formas de vida, y pues desde los programas de formación en artes, este tipo de reflexiones permiten que emerja una configuración también del artista como agente político. En definitiva, lo que estamos haciendo es un trabajo hacia la concientización, pensando en Paulo Freire, en cómo nos hablaba de que no es solo tomar conciencia, sino también el tomar acción a través del pensamiento crítico y de las artes. Este trabajo lo hemos dividido en 4 sesiones, las cuales vamos a exponer a continuación. También pensamos que con el fin de entrar en lo que es el pensamiento crítico, debíamos adentrar al estudiante y a la estudiante en todo aquello que significa la conciencia y cómo llegar a la concientización. Entonces, la conciencia entendiendo como quién soy yo y luego intentar entender quién soy yo dentro de un entorno, lo cual nos convierte, como decía mi compañera Adriana, en sujetos políticos capaces de concientizar. Y este concepto de pensamiento crítico lo hemos retomado del trabajo que ha realizado Andrea de Pascual en el colectivo Pedagogías Invisibles, al que se refieren frente a un proceso en el cual se analizan, reflexionan, se cuestionan los actos cotidianos para detectar todas estas conceptos que se han arraigado como imaginarios y que permiten ciertas dinámicas de relacionamiento con el mundo. Entonces, la idea es desmontar este tipo de creencias y permitir otro tipo de interrelaciones, tanto con los otros como con el contexto. Las metodologías que hemos utilizado son las siguientes. En primer lugar, el Design Thinking,
que parte de la idea de inspirar, idealizar y concretar acerca de una problemática y que además utiliza mucho las nuevas tecnologías. También la investigación-creación aplicada, que es un concepto que permite reconocer un proceso de investigación que tiene un punto, un objetivo específico y que esa investigación pues genera una aplicación directa a un problema de la sociedad o a un sector productivo. Para complementar esta idea de investigación-creación aplicada, también retomamos el concepto de Martínez, quien le, le asume o le otorga este rol de investigador al artista, que tiene también como un objetivo más allá de la producción únicamente de la obra de arte. También utilizamos la metodología basada en el lugar, que se trata de comprender cuáles son los problemas, las interconexiones y relaciones que se dan en un mismo espacio, en un mismo lugar. Y finalmente la metodología de poliedro de inteligibilidad, que es un concepto que retomamos de Foucault, de su caja de herramientas para el análisis de relaciones entre el saber, el poder y el sujeto, con el fin de analizar un problema a resolver. Entonces, esta metodología la implementamos por medio de preguntas a partir de 5 ejes de análisis que fueron el eje ético, estético, histórico, metodológico y político. En la primera sesión o la sesión cero, que es la que denominamos, se les pidió a los y las estudiantes que definieran o que entendieran qué eran los ODS, que escogieran uno de ellos y que lo representaran mediante la fotografía en un recorrido concreto y autónomo por el barrio de las Letras de Madrid. Estos son algunos de los ejemplos que trajeron a la clase de ese recorrido y de su vinculación con los objetivos ODS. Entonces, como punto inicial en esta primera sesión, fue la socialización de estas imágenes, de las fotografías que los estudiantes realizaron, y se llevó a cabo un análisis conjunto teniendo en cuenta algunos elementos simbólicos e icónicos con los que ellos identificaron la realidad, el contexto con los ODS. Luego se les propuso una actividad en donde era resolver 2 preguntas en la aplicación Mural App, y esta aplicación permitía ver de manera sincrónica todas las participaciones que iban realizando los estudiantes con sus reflexiones sobre 2 preguntas. La primera, ¿cómo asumir una postura crítica desde lo ético y estético para la configuración de imágenes? Y la segunda, ¿qué se pone en juego cuando él o la fotógrafa asume una postura crítica en sus imágenes? Luego, el grupo de estudiantes se subdividió en 5 subgrupos, y cada uno de estos grupos clasificó esas respuestas en el eje estético, político, histórico, metodológico y ético. A su vez, nosotras, por otro lado, estas respuestas las hemos clasificado o codificado mediante el Atlas TI para intentar ver qué palabras se repetían o cuál era la frecuencia con la que se utilizaban algunas de las palabras, como en el caso primero de la primera pregunta, la postura crítica desde lo ético y estético, pues era muy interesante ver cómo hablaban de la composición, de la manera, del contexto, y en la segunda, cuando se habla más de la postura que asume el fotógrafo o fotógrafa, pues era interesante ver la credibilidad, la ideología o el forzar, que fueron palabras que surgieron, o la propia imagen como recurrentes. En esta fotografía podemos ver, por ejemplo, los resultados que luego hicimos en una segunda actividad, donde habiendo reducido, después de haber visto todas estas preguntas y respuestas, se trató de reducir a 5 temáticas con las que se sentían que habían estado más identificadas durante la conversación o que salían más a través de estos ejes que explicaba antes Adriana. Entonces, las temáticas que escogieron fue crítica al consumo, sociedades del consumo, desigualdad, equidad y contraste. Y a través de ellas tenían que, con las fotografías que todos y todas habían traído al aula, formar murales, que son los que nos podemos encontrar aquí. El mural de desigualdad, el mural del grupo crítica al consumo, el de equidad, el de contrastes y el de sociedades de consumo. Es interesante, en cierta manera, ver también cómo
se veían los murales dentro de toda la pantalla y cómo las sociedades de consumo tenían de pronto un tamaño mayor que el resto de áreas. Bien, como parte final de esta primera sesión, se le solicitó a los estudiantes a modo de tarea la realización de un autorretrato en su espacio personal, pero la condición de este autorretrato era una imagen distinta a lo que concebimos como una selfie. Estos son algunos de los ejemplos que los estudiantes nos socializaron sobre su propuesta de autorretrato. Este también tenía como objetivo la autorreflexión de quién soy yo. De manera que cuando llegaron a la sesión 2 podíamos trabajar con quién soy yo en el entorno que nos rodea y para ello lo que se trabajó fue ir a un entorno con un contexto con carga emocional y histórica como es la Plaza de Colón, teniendo en cuenta que además muchos y muchas de las estudiantes son de Latinoamérica y se les preguntaron una serie de preguntas como cuál es la relación con la arquitectura y textos, qué experiencia corporal te produce caminar por este lugar, cómo se habla de este lugar en invierno, qué interacciones se perciben en los cuerpos de las personas de este lugar, de qué manera es posible componer una imagen para expresar la experiencia sensorial a la vista de este lugar, cómo puede ser posible evocar la experiencia entre cuerpo y arquitectura por medio de una fotografía y qué autorretrato vas a conformar teniendo en cuenta la experiencia en este lugar. De manera que les pedíamos un segundo autorretrato dentro de lo que sería la Plaza de Colón y aquí hay algunos de los ejemplos que surgieron de esa misma tarea. Después de esa visita, regresamos al aula y con esta experiencia, con esta vivencia de recorrer la plaza y tomar las fotografías, se llevó a cabo una reflexión conjunta en donde se propusieron tres preguntas. La primera, ¿qué me ha permitido ser lo que soy? ¿Qué importancia tiene el reconocimiento del sí mismo para configurar imágenes desde un lugar crítico? Y de qué manera componer la imagen para dar cuenta de mi proceso de subjetivación. Esta reflexión fue en este momento detonada o propiciada también por una cita que se les compartió a los estudiantes, que es a partir del trabajo de Hannah Arendt y que es retomado por Tassán en uno de sus artículos y me permito compartirles. Abro comillas. Lo que soy por mi nacimiento o mi pertenencia sociohistórica no decide de antemano quién me descubro ser en un determinado proceso de subjetivación política. Cierro comillas. Después de esta reflexión y de la participación que realizaron los estudiantes con sus respuestas en los posits que fueron ubicados en diferentes partes del aula, se definieron algunas áreas temáticas que fueron evocadas por la misma experiencia de hacer el recorrido por la plaza. Estas temáticas fueron rastro, luz, mar, luna y lugar seguro. Una vez definidas estas áreas temáticas, se dio paso a la sesión 3, en la que queríamos plantear, una vez que ya se ha tomado conciencia de uno o una misma, una conciencia en un entorno y la necesidad de contar. De manera que se les dio una serie de materiales, como pueden ser materiales técnicos, materiales de mobiliario, sus propios autorretratos, objetos de valor para ellos, ellas y ellas, y también algunos otros objetos traídos por las facilitadoras. Y con esta serie de materiales debían de escoger una de esas temáticas y montar una instalación a partir de la temática emergente y tras las reflexiones que se habían dado a lo largo de las sesiones anteriores. Bien, y para contarles en estos dos últimos minutitos que nos quedan, estas son las imágenes que tomamos del proceso de configuración de esta instalación que se motivó a partir de dos preguntas. ¿Cómo hacer confluir diversos elementos en un espacio instalativo que permita a los demás la experimentación sensorial? Y cómo hacer un llamamiento a la acción, a esa concientización. Los resultados y reflexiones que nos llevan todo este trabajo de estas 3 sesiones son los siguientes. Convertir el aula en un laboratorio de experimentación conceptual y artística a través de los ODS generó una resonancia respecto a la responsabilidad compartida en el cuidado de la vida. El trabajo a partir del género del retrato permitió otorgarle reconocimiento a la historia personal y al contexto de las y los estudiantes en su entorno.
Los procesos reflexivos que tienen como punto de partida el reconocimiento del sí mismo propician la reflexión sobre el impacto de la acción individual en el espacio colectivo. También el reconocimiento de la historia propia que brinda herramientas para el descubrimiento de intereses en investigación. El proceso artístico permite a les estudiantes conceptualizar y ahondar de una forma profunda en temas de interés social. Y finalmente, la experiencia del docente doble en el aula de máster permitió experimentar interdisciplinariamente una ruta de investigación centrada en la práctica artística. Y estas son nuestras referencias. Muchísimas gracias. Muchas gracias.